SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Esta mañana el tiempo del Abierto va a estar dedicado fundamentalmente a la situación en los 3 lugares en los que el fuego está amenazando territorio y está, en fin, dejando un reguero de cenizas. Carlos Sánchez, hola Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido, José Enrique Monrosi. Monrosi, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, y vamos a esperar a Mariola Urrea, que enseguida se va a conectar desde Santander. La hemos pillado antes a las puertas de Radio Santander. Quiero que saludemos en este punto a Tania Baños. Ella es la alcaldesa de la Vall d'Uixó. Alcaldesa, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos. Oiga, lo primero, alcaldesa, por lo que le hayan contado, sé que el CECOPI se reúne más tarde, pero ¿cómo está evolucionando el incendio estas últimas horas? Bueno, pues durante las últimas horas son un poco más optimistas debido a la evolución de la meteorología y bueno, espero que pronto pueda estar controlado y podamos pasar este mal sueño. Uh-huh. ¿Su municipio sigue confinado? Sí, mi municipio sigue confinado. Tenemos la parte norte de la población, la más pegada a las montañas, la tenemos ahora mismo desalojada. Bueno, desde los últimos días, ¿no? Y el resto de la población está confinada, así que pues también aprovecho, ¿no? Los micrófonos para pedir que respeten la normativa que se hace también para agilizar todo el mecanismo de los bomberos y que no se obstruyan las vías para que ellos puedan seguir con la labor, que ahora el objetivo es ese, ¿no? Controlar el incendio y espero que pronto extinguirlo. Claro, quería preguntarle por el confinamiento. ¿Habrá gente hoy en la Vall d'Uixó que tenga que moverse o que tendría que moverse para ir a trabajar? ¿Qué pasa en esos casos? Sí, bueno, pues toda la parte que se puede hacer a pie, ¿no? Yo creo que se ha mantenido, lo que es los centros de salud, los 2 centros de salud y bueno, toda la actividad mínima para poder tener nuestro día a día, pero los desplazamientos, pues como he dicho anteriormente, ¿no? Estamos tratando que la gente no se desplace, sobre todo en coche, para poder dejar trabajar a los bomberos. Así que bueno, la resolución que dictó anoche a las 12:30 de la noche la Generalitat Valenciana como consecuencia del CECOPI que hubo por la tarde, pues avala a los trabajadores para que puedan acogerse también a esta normativa y a los derechos laborales que supone todo ello. Claro, esto es muy relevante. La parte de su municipio que está evacuada, de momento no van a poder volver a sus casas. No, de momento no, hasta nueva orden, así que bueno, también aprovecho los micrófonos de la SER para informar a la población y pido esa paciencia. Yo creo que el ayuntamiento se ha preocupado mucho durante estas últimas 24 horas de que la población que tenemos desplazada a Moncofa y a otros lugares dentro de la propia ciudad, pues que esté dentro de la situación confortable, que esté atendida y que tenga los recursos mínimos pues para poder estar durante estas últimas horas pues bien dentro de esta normalidad. Claro, porque estábamos todos pendientes de los incendios de Ávila y de Madrid y el sábado se declaraba ese incendio. Ocurrió en el entorno de su término municipal, ¿verdad? Sí, primero empezó con un pequeño incendio de unos rastrojos muy cerca del casco urbano, donde la semana anterior ya tuvimos también una misma llamada, donde la propia policía local llegó de inmediato y con los extintores que disponemos en los coches de policía y la rápida intervención enseguida de los bomberos se consiguió sofocar. Justo en ese momento llegué yo. Cuando los bomberos ya se estaban subiendo en el camión de bomberos para marcharse, vino un vecino corriendo avisándonos de que había un conato en otra zona. Afortunadamente, como digo, los bomberos estaban allí y de forma rápida acudieron a ese nuevo conato y una vez llegamos, pues bueno, nos vimos que el incendio iba más y que era una zona evidentemente mucho más entrada a la montaña y que ya se pusieron a trabajar. Enseguida llegaron los hidroaviones, llegó, en fin, todos los medios de los que dispusieron y pese a la rápida intervención, pues bueno, enseguida el incendio se adentró a las montañas y empezó la masacre hacia el municipio de Artana. Jo, qué rabia, ¿no? Qué impotencia, alcaldesa. Ver que uno responde con rapidez y sin embargo es imposible parar el fuego. Sí, bueno, las altas temperaturas, ¿no?, que les voy a contar, la frondosidad de la montaña, es nuestro entorno natural, es nuestro corazón y bueno, y se fue y en definitiva, bueno, una lástima.
Tania Baños, alcaldesa de Valldhuxó. Que vaya bien, gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Gracias. Quiero saludar a Mariola Urrea, que está en Santander. ¿Estás por ahí, verdad, Mariola? Sí, os estaba escuchando. Venga, fantástico. Ya tenemos a Carlos, Mariola y a Monrosi. Dejadme que me vaya hasta Talavera de la Reina. Allí está instalado uno de los centros que acoge a cientos de personas evacuadas, desalojadas de sus municipios. Y allí está nuestra compañera Diana González. Hola, Diana, buenos días de nuevo. Hola, muy buenos días, Pedro. Pues aquí estoy, muy bien acompañada, con una de esas personas que nos está dando una lección a todos los periodistas. Estos días se hace un poco difícil volver a casa, volvemos con un nudo en la garganta, poniéndonos en la piel de estas 1.500 personas que ahora mismo están en Talavera de la Reina. En este recinto ferial hay en torno a 1.100 personas, otras 80 en un polideportivo en el 1 de mayo, y algunas personas, las que tienen necesidades especiales, en algunas camas que han ofrecido pues algunos colegios, institutos, centros de formación que de forma habitual recogen o tienen de forma interna a sus alumnos, y que en estos días han querido ofrecer también esas camas. La situación se está alargando un poquito más en el tiempo de lo que esperaban, así que han sido muchos los vecinos que han buscado la opción de estar un poco más cómodos, acudir a casa de familiares, amigos. Algunos se han desplazado incluso hasta la Comunidad de Madrid, pues con esa intención, ¿no? Las noches se hacen especialmente complicadas. Estamos hablando de de personas mayores en su inmensa mayoría, aunque tenemos familias enteras de varias generaciones, matrimonios de mediana edad que vienen con sus padres mayores, que vienen con sus hijos y que vienen con sus mascotas. Hay muchísimos perros, gatetes, todos ellos están alojados aquí en diferentes pabellones, de los que tienen mascota y los que no. Y ayer, charlando con ellos, conociéndolos, el alcalde de Pelaustán, un municipio muy pequeñito, apenas 350 habitantes, me presentaba a Paco y a Carmen. Francisco Martín está aquí conmigo, él, como dices, Paco para los amigos, y nos dio una lección muy muy grande, porque tiene 81 años, ha tenido problemas de salud, ha sido difícil dejar su pueblo, aunque en principio solo lo hacemos por prevención, por ese humo. El fuego está bastante lejos de Pelaustán, pero nos ha explicado de una forma súper agradable cómo lo está viviendo, y hoy está aquí con nosotros. Paco, Francisco, muy buenos días. Vamos a contarle a los oyentes de Hoy por Hoy cómo vivieron ese primer momento cuando se enteraron de que había que dejar el pueblo. Claro, pues muy susto, mi mujer llorando, claro, te dice, coge las maletas y prepare medicina, el otro viene llorando, y dice, oye, qué susto, y nos preparamos. Pero luego hemos pasado un poco agridulce, muy agrio eso, de irnos del pueblo y dejar tu casa, dejar tu ganado, dejar tu todo. Pero luego viene lo dulce, el cariño que hemos cogido aquí. La UME y la Cruz Roja, exagerados. Nos vamos a ir, pero me voy a quedar con un gran recuerdo de ellos, porque se han portado, la Cruz Roja, sobre todo la presidenta. Estos días estuvimos hablando y terminamos llorando los dos. Emocionados, los tres, ¿verdad? Ella, mi mujer y yo. Quiere hablar con usted, Pedro, nuestro compañero desde Madrid. Paco, muy buenos días. Hola, Paco. A ver, oigo muy poco. Oye muy poquito, así que le voy a pasar el otro casco. Sí, a ver. Vamos a intentarlo al menos. Y si no, Paco. Hola, Paco. Dígame. Buenos días. Dígame. ¿Me escucha, verdad? Buenos días. Sí. Oiga, ¿cómo es su pueblo? ¿Cómo es Pelaustán? Muy bonito. Ha quedado el número 1 de la provincia de Toledo. Bueno. Y el segundo de Castilla-La Mancha. O sea, con eso ya tenemos un título. Lo dice todo. Ustedes se marcharon no porque el fuego estuviera cerca, sino porque el humo era difícil de... Sí, por el humo, la ley, nada más. No, por el fuego no tengo yo miedo de que vaya a llegar allí. Creo yo. Decía que les están tratando de lujo, ¿no? Ahí donde están alojados. No, súper lujo, Sí. Como familia. Claro. Como familia, sí. ¿Consiguen dormir, Paco? ¿Consiguen dormir? Bueno, un poquito incómodo yo, más o menos. Mi mujer la cuesta un poquillo más, es más sensible. Bueno, eso es un poco lo difícil, pero tenemos un pro y el contra. Y tenemos el contra la familia que hemos encontrado con la UME y la Cruz Roja. Cruz Roja, la presidenta es exagerada, Eso es, sí. Qué pena que no tenga una medalla para ella, un algo. Bueno, pues su agradecimiento. Un reconocimiento, sí, esa mujer se lo gana, porque es que una señora que va en una silla de ruedas y nos viene a dar ánimos a los demás que podemos andar, para mí lo dice todo, Claro. Somos nosotros los que teníamos que ayudarla a ella. Supongo, Paco, que con ganas de volver a casa, ¿no?
Sí, ganas de volver a casa, pero con un buen recuerdo que me voy de toda esta gente, ¿eh? Perfecto. O sea, esto es lo importante, Paco, que usted haya recibido un buen trato y que esté agradecido. Muchas gracias, Paco, que vaya bien, un abrazo. Bueno, venga, un abrazo. Gracias. Bueno, pues Paco, 81 años, junto a su mujer, evacuados de Pelaustán, no por el fuego, sino por el humo. Claro, la amenaza del humo también ha llevado a decretar evacuaciones y confinamientos. Quiero que sumemos un testimonio más, el de un ganadero, David Agüero. David, muy buenos días. Buenos días, ¿qué hay? ¿Qué tal? Usted ha podido volver, no sé si se encuentra ya en su explotación ganadera, porque había, digamos, unas franjas de horas en las que le han permitido volver a dar de comer a los animales. Sí, así es. Esta mañana ya nos informaron ayer por la tarde que tendríamos una franja de 7 a 11 para poder entrar. Entonces, bueno, esta mañana hemos venido a ver los animales. Ahora estoy aquí en una explotación que tengo dando de comer, viendo que tengan agua, viendo un poco todo que esté en orden. ¿Dónde tiene esa explotación, David? La explotación la tengo en Castillo de Bayuela. Castillo de Bayuela. Castillo de Bayuela. ¿El pueblo lo evacuaron, entiendo? El pueblo lo evacuaron por humo, estamos lejos de las llamas, pero bueno, sí que es verdad que ahí ahora mismo que estoy como a 3 kilómetros del pueblo, hay como una niebla densa de humo, entonces bueno, me imagino que por estas circunstancias se evacuó el pueblo. Claro. ¿Qué ganado tiene usted? Nosotros tenemos vacuno. Vacas. Ajá. Vacas de carne y bueno, pues hay que venir a verlas todos los días, la que está para parir, la que hay que dar agua, hay que echar de comer, bueno, un poco la rutina del ganadero. ¿Y cómo están? Están bien, yo tenía un poco miedo por el humo, pero bueno, los animales están bien, se están comportando bastante bien, están en situación. Sí. Creo que usted ha hablado con otros colegas, con otros ganaderos que han vivido situaciones más difíciles. Sí, al final, bueno, en la Sierra de San Vicente somos poquitos ganaderos los que hay y todos nos conocemos. Entonces, bueno, ayer y antes de ayer estuve todo el día telefonando a la gente a ver cómo andaban por allí, por sus zonas. Sí que es verdad que la gente que está más cerca de la línea de fuego, pues están un poco más con incertidumbre de ver que llega, que no llega, ayudando con los tractores haciendo cortafuegos. Bueno, y yo los llamaba para darles apoyo y decirles que tenemos las fincas abiertas para que el ganado que no puedan, por lo que sea, sacar, que lo traigan para acá, que bueno, lo principal es los animales y nuestro medio de vida, que al final vivimos de esto. Claro. Entonces usted va a estar un rato más allí, ¿no? Pueden estar hasta las 11 y luego ya se volverá y mañana volverá si es necesario. Sí, vendremos todos los días a ver los animales. Piensa que la zona de Castillo de Bayuela tenemos unos 40 ganaderos, entre ovino, caprino, vacas de leche, bueno, hay un poco de todo. Entonces, todos tenemos que venir a ver los animales por la mañana, no puede ser de otra manera. Oiga, decía que no son muchos ganaderos, pero 40 ganaderos en esa zona ya son. Sí, somos la zona de la Sierra de San Vicente siempre ha sido una zona ganadera, pues, de siempre. Bueno, ahora ya sí que es verdad, como todo ha cambiado, pues vamos cada vez siendo menos, pero sí que es verdad que somos bastante. David, muchas gracias, le dejo trabajando, no le quito más tiempo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, David Agüero, ganadero, que ha vuelto a su explotación de Castillo de Bayuela para dar de comer a sus vacas. Y como él, otros 40 ganaderos que están aprovechando esas horas que han permitido para regresar allí. Fueron evacuados por el humo, no tanto por la amenaza directa de las llamas. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y ahora vamos a saludar al portavoz de la EMET, pero quería hacer una mínima ronda breve. A partir de las 9 vamos a tener más tiempo para el análisis, pero una mínima reflexión sobre algo que está muy presente en todo lo que estamos contando desde que se desataron estos incendios. Mariola, empiezo por ti, que es la solidaridad. Se está hablando mucho de la importancia de la coordinación de las administraciones, esto es así, de los medios autonómicos y estatales trabajando para apagar el fuego, esto es así, del papel de los bomberos forestales, de los bomberos de la UME, esto es así. Pero oye, hablemos, aunque sea un minuto, de la gente, ¿no? De cómo la gente cuida a la gente, de los ganaderos que ofrecen sus explotaciones para otros ganaderos si lo necesitan, de quienes van a sacar a los niños, como nos contaban a las 8 de la mañana, que están en un polideportivo alojados para que jueguen, para hacer pulseras, de quienes atienden, de quienes cuidan a la gente que necesita una mano. Mariola. Mira, eso está conectado, Pedro, con lo que podríamos llamar el darwinismo de la cooperación. Esa capacidad que tienen las sociedades para sobrevivir cuando no articulan sus relaciones en términos a la competencia, que es de lo que hablábamos antes en términos políticos, de la vertiente más tóxica de esa política de la competencia, sino
Las sociedades sobreviven cuando articulan sus relaciones en torno a la cooperación, en la idea del ayudémonos porque todos ganamos con esa estructura de solidaridad, ese liderazgo de la amabilidad al que yo apelaba en la primera hora, que en la vertiente institucional, cuando todo eso se proyecta más allá de lo que podríamos decir una reacción natural, espontánea, humana, que nos conecta con lo humano, pues desde la dimensión más institucional nos obligaría a hablar de una gobernanza determinada, de una red institucional con estructuras y capacidad de respuesta ante la tragedia. Pero sí, yo volvería a esa idea de la cooperación como herramienta que garantiza la supervivencia y que yo creo que nos hace también, pues que permite que sigamos confiando en lo que es la capacidad del ser humano para atender algo de lo que me hablaba esta mañana un oyente muy fiel, Pedro. Me decía, habla de la tristeza, porque en estas tragedias hay una emoción que obviamente está muy presente en quien ha perdido todo o en quien todavía no lo ha perdido pero lo puede perder, y es esa tristeza. Un minuto para Monrosi y uno para Carlos. Monrosi. Bueno, a mí siempre me da un poco de miedo, ¿no?, que en este tipo de situaciones, en este tipo de tragedias, se apele a ese eslogan del pueblo salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, más allá de las especificidades que representa en cuanto al comportamiento ejemplar de un montón de ciudadanos anónimos, que efectivamente le echan una mano al vecino o se juegan el tipo por salvar su pueblo, que insisto, me parece absolutamente heroico y ejemplar, ¿no? Pero muchas veces se hace una doble lectura por los propios, incluso negacionistas del cambio climático, a los que tú aludías antes, que algunos les están dando voz estos días, a los propios negacionistas casi del Estado y de las administraciones públicas, ¿no? Porque vivimos tiempos en la Comunidad de Madrid, además ese mensaje se repite de manera machacona, en los que se insiste en que las cosas te van a ir bien dependiendo de ti, si tú te lo curras, que eres tú el que te tiene que proporcionar un médico de calidad pagándotelo, o un colegio de calidad, o una universidad privada, o incluso un plan de pensiones, ¿no? Pero ante situaciones como esta sí que se pone absolutamente de manifiesto la relevancia, la trascendencia de lo público, porque tú te puedes pagar si quieres, si puedes, sobre todo si puedes, puedes pagarte un médico, puedes pagarte, si te van bien las cosas, un colegio privado, pero tú no te puedes comprar un bombero, ni un agente forestal. Claro. Y si aquí no hay unas administraciones públicas a la altura de las circunstancias del reto cada año mayor que supone, en este caso, la tragedia de los incendios, pues estamos viendo que nada funciona, ¿no? Dame un segundo, Carlos. Es que tengo que saludar ya al portavoz de la EMET, a Rubén del Campo. Hola, Rubén, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro, ¿qué tal? Una cita ineludible a partir de las 9 de la mañana y no quiero hacerle esperar más. Oye, te pregunto primero, Rubén, por lo que se puede esperar hoy en Ávila y Madrid. Estamos hablando mucho estos días del viento, el calor, la humedad, como elementos fundamentales que ayudan o perjudican a las labores de extinción. ¿Qué es lo que nos espera hoy? Sí, bueno, este lunes las temperaturas van a subir, la humedad va a bajar y el viento va a estar flojo. Eso es una buena noticia con respecto a días anteriores, pero es verdad que va a tener una dirección variable. En definitiva, las condiciones para atacar los incendios en toda España, no solo en este que tanto nos preocupa, pues van a empeorar, por desgracia, porque estamos a las puertas de un nuevo episodio de mucho calor, humedad relativa baja y, por lo tanto, pues el peligro de incendios se va a disparar otra vez en la mayor parte del país a niveles muy altos o extremos a partir de mañana martes. Claro, te iba a preguntar porque qué pinta tiene la semana, ya me lo has dicho, es decir, más calor todavía. Sí, la semana desde luego pinta con temperaturas otra vez muy altas, además en prácticamente toda España se superarán los 36 grados de forma generalizada, incluso los 40 en el Valle del Ebro, en el sur de la península. No esperamos lluvias, no va a haber prácticamente precipitaciones en ningún punto del país y bueno, pues con esas condiciones y con ya el calor que venimos arrastrando de todo el verano, la falta de precipitaciones, cabe esperar, y así lo indican nuestros modelos de predicción, que el peligro de incendios, lo dicho, ¿no?, se va a disparar a niveles muy
muy altos o extremos, por lo que hay que extremar también las precauciones evitando la ignición, es decir, que se inicien nuevos incendios a toda costa, porque claro, luego ya vemos lo que cuesta atajarlos. En lo que deriva, sí. Bueno, tú ya sabes que con esta crisis se han vuelto a brotar como las malas hierbas los negacionistas. Oye, solo por aportar datos, ni siquiera valoraciones, que a veces ya saben, es esto del dato mata relato. ¿Cómo está siendo este verano en el que acumulamos al menos 3 olas de calor consecutivas y algunos récords de temperaturas? Bueno, hemos lanzado ya desde AEMET 3 avisos por ola de calor, estamos a las puertas de una cuarta ola de calor y fíjate, el dato es rápido, este verano, hasta el momento actual, es el más cálido de la serie histórica en España y con diferencia, o sea, está, digamos, subiendo un peldaño bastante importante con respecto a los veranos más calurosos de nuestra serie, que por cierto era el del año pasado y el del 2022. Y aquí está la clave, no se trata de un verano aislado, se trata de un calentamiento que está haciendo que los veranos en España empiecen antes. Este año, ya en mayo teníamos calor de pleno verano, sean más intensos estos veranos con olas de calor pues que prácticamente abarcan buena parte de la estación estival, y esto es lo que está provocando el cambio climático en nuestro país. Y yo sé que mirar, digamos así, a largo plazo o a medio plazo es comprometido, ¿no?, en vuestra especialidad, pero ¿cómo pinta agosto, Rubén? Bueno, pues de momento julio se despide, ya lo hemos dicho, ¿no?, con temperaturas muy altas, con una probable ola de calor. Y agosto, en principio, lo que nos dicen los modelos de predicción, siempre con cautela, es que al menos en sus primeros 15 días, ¿no?, en la primera quincena de agosto, probablemente estas condiciones de altas temperaturas continúen. Quizás no tan marcadas como en esta última semana de julio, pero insisto, es muy pronto y tendremos que ver la evolución y veremos también si hay un cambio de tendencia y pueden llegar más tormentas. De momento, por ahora lo dicho, calor y ambiente seco. Rubén del Campo, portavoz de AEMET, te dejamos ya. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Bueno, Carlos Sánchez, por cierto, tú tienes, perdona que apele a lo personal, pero porque quiero decir, en cierta manera, en primera persona has estado muy pendiente de la evolución del fuego porque tienes una casa en Pelayos. Yo tengo una casa en Pelayos de la Presa y iba a ir allí el jueves por tarde-noche para regar, digamos, como suelo hacer muchos días, y no pude ir, lógicamente, porque ya había estallado el fuego. Afortunadamente mi casa está bien, la urbanización en la que estoy yo, Espinos Verdes, se ha salvado, es decir, lo que pasa, tenemos un pinar muy cerquita, no más de 100 metros, menos mal que hay una carretera que pudo separarnos, pero realmente los fuegos con una virulencia extraordinaria se produjeron prácticamente a 500 metros, es decir, en la zona del camping, la zona del monasterio de Pelayos de la Presa, verdaderamente. Y cuando estoy viendo imágenes, porque no podemos ir allí al pueblo ahora mismo, imágenes de vecinos que nos envían vídeos y nos dicen cómo están nuestras casas, que es aterrador, es un horror ver cómo está calcinado todos los alrededores, unos pinales extraordinarios que hay hacia la montaña, tanto en la vertiente norte como en la vertiente sur. Verdaderamente es dantesco las imágenes que estoy viendo, ya digo, de vecinos que están confinados, que no pueden salir de sus casas, pero sí que algunos sale con el vídeo, bueno, porque la gente le está llamando en un chat que tenemos de la urbanización, le está llamando para ver cómo está su casa, si está bien o está mal. Esto que me contabas tiene que ver un poco con esta comunidad, ¿no?, que se genera, la solidaridad, ¿no? Como pedirle, como estaba, hay una vecina a la que tú le dices, oye, ¿te importaría pasarte por esta calle a ver cómo está mi casa? Y va y graba un vídeo y lo envía, ¿no? Por esta idea de somos una comunidad que cuando se necesita se echa una mano. Hay que decir su nombre, que es Laura, que le está haciendo un trabajo extraordinario. Ella coge su coche y se va por todas las casas que le piden los vecinos, que estamos en el chat, y dicen cómo están las cosas. Yo creo que la solidaridad, como decía antes Mariola, siempre sale lo mejor de nosotros mismos en situaciones de tragedia. El problema está que probablemente no somos capaces de prolongar esa solidaridad más allá, digamos, de cuando ha pasado la tragedia. Probablemente porque tenemos un problema estructural, yo creo, los españoles, en términos de sociedad civil. No somos capaces de crear instituciones de solidaridad permanente. Ayer decía una cosa a mí me gustó la reina cuando estuvo de visita, cuando decía, escuchen a los vecinos. Yo creo que los alcaldes tienen que escuchar más a los vecinos porque ellos saben lo que está. No puede ser que el cuartel de bomberos de San Martín de Valdeiglesias esté rodeado de pinares, y fue el primero que cayó. Se prendió el cuartel de bomberos de San Martín de Valdeiglesias, o que haya pinares al lado de esta organización que no los limpia el ayuntamiento. Creo que hay problemas estructurales y hay que escuchar a los vecinos, como decía la reina. Sí, y también de esto vamos a hablar después, los momentos en los que se está gestionando una crisis. Estoy pensando en muchas de las cosas que se leen estos días en X, fundamentalmente, en Twitter. Bueno, no solo,
No solo, también algunas cuentas de YouTube, bueno, en fin. Pero cuando se está gestionando una crisis, a veces por la rabia, a veces por el enfado, a veces, no sé, yo qué sé, porque uno es más permeable a asumir como verdaderas algunas cosas, se propagan versiones que no son exactas sobre qué hay que hacer, por ejemplo, para limpiar la zona que hay alrededor de un parque de bomberos. Hombre, pues en fin, a veces es una mera cuestión de voluntad, ¿no? O de tener un poco de visión de los riesgos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Yo quería que, antes de que saludemos a la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que será dentro de unos minutos, quería que al menos aportáramos una reflexión sobre lo que está pasando en los alrededores del fuego y que tiene que ver con la política, fundamentalmente en Madrid, y con el periodismo y las redes sociales. Es tremendo asomarse estos días a Twitter, porque además tengo la sensación, esto es una sensación, lo reconozco, que lo que se está leyendo, que la acumulación de bulos, que las cosas que están diciendo sobre la limpieza de los montes, la derivación de responsabilidades, el clima de, me van a permitir la palabra, encabronamiento, no se produjo, o al menos no con esta intensidad, ni en el incendio de los Gallardos, ni en el incendio de Guadalajara, posiblemente ni en el incendio de Ávila. Ocurre porque ocurre en Madrid. Esto es así. En fin, sin que esto sea una designación exclusiva de responsabilidades hacia nadie en concreto, ni hacia ninguno de los bandos en concreto, porque al ruido contribuye mucha gente. No sé si tenéis la misma sensación, o a lo mejor yo es que estoy, Carlos, un poco pesimista y no sé, y soporto cada vez menos las cosas que se dicen y se escriben. Se ha dicho en muchas ocasiones que Madrid políticamente es tóxico, sin entrar a debatir sobre quién es en última instancia, quién es el responsable de esa toxicidad que genera la política de Madrid. Es decir, si uno visita algunas comunidades autónomas, prácticamente todas, ve que no hay ese nivel de agresividad, de polarización, ese nivel de insultos que hay en la política madrileña. Y no quiero entrar, insisto, porque si no sería caer precisamente en el mismo juego de quién es el responsable, y todos sabemos quién es el responsable. Cada uno tenemos nuestra opinión, pero yo creo que no merece están en la radio, ante una emisora tan importante como la cadena SER, señalando con el dedo. Todo el mundo sabe quién pueden ser los responsables de esta polarización. Pero yo creo que Madrid está cumpliendo un papel que está fuera de su ámbito territorial, de su ámbito regional. La Constitución española perfiló 17 comunidades autónomas desde el punto de vista de la igualdad, excepto en Navarra y el País Vasco. Y en el caso de Madrid ha tomado un protagonismo, bueno, porque está cerca de los núcleos de poder. Y yo creo que eso genera un nivel de tensión que probablemente le estamos pagando todos en la política y que se va irradiando poco a poco en el resto de comunidades autónomas. Creo que hay un problema con la política en Madrid porque yo soy de Madrid, mis padres son de Madrid, soy muy madrileño y yo nunca he visto tanta polarización en cualquier cena. Enseguida lo primero que hablan es de Pedro Sánchez, de política. Antes se podía hablar de cultura, se podía hablar de cine, se podía hablar de deportes o de lo que quisieras, pero no de política. Es una sociedad enferma de política la madrileña. Y yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer probablemente por el diseño territorial. Madrid debía haber sido una comunidad autónoma específica con un área metropolitana muy potente y luego el resto ser una comunidad autónoma más. Pero desgraciadamente la Constitución le ha dado una prevalencia a Madrid que inunda todo el debate y toda la agenda pública española. Mariola. Yo creo que hay que plantear dos propuestas, ¿no? O dos ideas. Una tiene que ver con esto último que decía Carlos, cómo hemos ordenado como país nuestra gobernanza, que es una gobernanza multinivel, con comunidades autónomas que tienen una alta capacidad para tomar decisiones, sea Madrid, sea Castilla y León o sea Andalucía. Y luego tiene que ver la segunda cuestión, y yo creo que es la relevante a los efectos de toxicidad,
toxicidad, que era lo que tú proponías, Pedro, tiene que ver con una cultura política, con unas maneras de hacer política, con unas maneras de interactuar con el contrario, ideológicamente hablando, con unas formas de que los distintos niveles de administración se relacionan entre sí, en este caso después de haber declarado un mando fruto de por parte de haber absorbido digamos el nivel nacional, la coordinación del mando único para la gobernanza de este incendio, ¿no? Y yo creo que la toxicidad no está en nuestro sistema de reparto de competencias, en un modelo de gobernanza multinivel que hay otros tantos en el mundo y que funciona, que tiene mecanismos de cooperación y de resolución de conflictos bastante depurados, y otra cosa es la cultura de cómo la política y los políticos se relacionan entre sí. Y creo que quizá no es necesario señalar con el dedo, pero sí que es imprescindible hablar que no todos los políticos tienen la misma responsabilidad en lo que es contribuir a un clima de acción política más sosegado, más sereno, que eso no implica renunciar a marcar tus diferencias políticas, pero sí que exige tener un respeto por el adversario, cuidar la conversación pública, articular una manera de relacionarnos que sea honorable, en términos virtuosos, pero que también sea humanamente aceptable, es decir, rechazar el insulto. Hablar de mamarracho en el ámbito de la acción política, yo creo que es superar determinados estándares que deberíamos ser capaces todos de sancionar de una manera contundente. Yo apelo a esto, al clima, a la manera en la que nos hablamos, a la manera en la que nos relacionamos, porque esto es lo que deteriora la convivencia. Yo creo que no es tanto polarizar como deteriorar la convivencia. Y a mí me parece que tienes razón, Pedro, no solo con estar, digamos, algo entristecido o algo o poco positivo con lo que está ocurriendo. Es que hay muchos motivos para estar altamente preocupado. Y luego están las redes sociales. Yo creo que ahí hay, y lo voy a decir con estos términos, hay unas cloacas que son mejores, que es mejor no adentrarse en ellas, porque la posibilidad de acabar enfangado es absoluta, y la imposibilidad para poder limpiar eso y tratar de generar una conversación mínimamente sostenible, pues creo que es así también. Es curioso cómo, voy contigo, Monrosi, en redes sociales, uno de estos días se topa con gente, algunos periodistas, que denuncian que es muy difícil limpiar el monte, ¿no? Que yo digo, ¿y cuando se quemaba Guadalajara, por qué no lo denunciaban? O cuando se quemaba los Gallardos. Bueno, pues porque se quema Madrid. Y porque hay una estrategia de exculpar a quien tiene una responsabilidad sobre lo que está pasando. Que no es única, quiero decir que cuando nos enfrentamos a una crisis de esta magnitud no hay ni un único responsable, ni una única explicación. Pero algunas responsabilidades son claras, quiero decir, hay competencias, aunque las están negando. Luego vamos a hablar de los bulos, esta cosa. No, la ley de montes prohíbe. Mentira. Mentira. No prohíbe limpiar el monte. Al revés, hay que limpiar el monte en determinadas circunstancias y condiciones. Bueno, Monrosi, perdona, que me lío. No, creo que acabas de mencionar la palabra que para mí es fundamental en todo lo que estáis haciendo referencia de la Comunidad de Madrid, que es estrategia. No podemos ser ingenuos, esto no es una cosa azarosa, esta polarización extrema, esta viralización del analfabetismo, esta premeditación a la hora de intentar engañar permanentemente a la ciudadanía con informaciones falsas, no es una consecuencia colateral de un hecho azaroso, es una estrategia muy bien definida, perfectamente definida y con grandes cantidades de dinero y con grandes focos de poder apoyando detrás. Y a tenor de los resultados, yo creo que en concreto al Partido Popular de la Comunidad de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid le está funcionando, le va bien, porque consigue que mucha gente
yo creo que consigue que mucha gente se olvide de que la política, ante todo, va de la gestión del espacio público, que seguramente es probablemente a lo que menos tiempo dedica Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Mucha gente se olvida que los representantes públicos tienen unas obligaciones porque los ciudadanos les damos un encargo, les pagamos un sueldo a cambio de un encargo muy concreto, que es que se encarguen de administrar lo común, especialmente lo que resulta trascendental para nuestras vidas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la lucha contra el fuego. Y entonces, con la sarta de tonterías que se encargan de difundir vía redes sociales, vía medios de comunicación afines, pues claro, no dejan espacio para que hablemos de lo concreto. Y lo concreto es cómo es posible que haya agentes forestales y bomberos en la Comunidad de Madrid que hayan denunciado en las últimas semanas que no podían salir a trabajar, que están trabajando sin contrato, en situaciones algunos de ellos irregulares, porque viven una situación laboral absolutamente precaria. Yo creo que es una estrategia muy bien definida, con un objetivo muy claro, que es convertir una administración pública en una oportunidad de negocio para los poderosos y para los ricos, y en última instancia de lo que se ocupa y preocupa es de gestionar lo común, que es su responsabilidad, y sí de montar un lío permanente que nos tiene a todos permanentemente entretenidos, ¿no? Yo me gustaría saber si la presidenta de la Comunidad de Madrid hubiese dedicado un 10 o un 15% de su tiempo político del que ha dedicado, por ejemplo, a hablar de Venezuela o a liarla con las relaciones internacionales con México, o a hablar de ocupaciones o de la pareja del presidente del gobierno o del hermano del presidente del gobierno, si hubiera ocupado un 10 o un 15% de ese tiempo en sentarse con los agentes forestales y con los bomberos de la Comunidad de Madrid para diseñar un plan de prevención de incendios, pues que estamos viendo que evidentemente cuanto menos resulta insuficiente. Lo que hubo la semana pasada fue un comunicado de la Comunidad de Madrid anunciando acciones legales contra un grupo de bomberos forestales. Sí, es que además se desmonta muy fácilmente. La ley de montes se aprobó en 2003, pero entró en vigor en febrero de 2004. El año con mayor número de hectáreas quemadas en España es de 1985, donde se quemaron casi 500.000 de hectáreas. Es decir, muchas más de las que se quemaron en la media histórica de los últimos 10 años, que son algo más de 100.000 hectáreas. Y en aquel momento no existía la ley de montes. Por cierto, fue el Partido Popular el que la aprobó, porque entró en vigor en febrero del 2004. Es decir, yo creo que estamos ante una conjura, una estrategia. Bueno, ha salido recientemente el dinero que ha destinado Donald Trump, la Casa Blanca, a financiar a movimientos de extrema derecha en Europa. Precisamente su labor es esa, que es decir, es simplemente intoxicar el espacio público. El otro día, en televisión española, decía Pedro Piqueras, el periodista, contaba una anécdota, pero es tristísima la anécdota. Él estaba en una terraza y llega una señora y le dice: la culpa tiene Pedro Sánchez de los incendios, porque lo que está haciendo es enviando rayos para incendiar los montes. Y entonces dice: pero señora, ¿cómo me dice esto? Y dice: bueno, no quise yo polemizar con ella porque tampoco tenía mucho sentido. Y dijo Pedro Piqueras: yo me metí en una web para ver realmente quién está sosteniendo la idea de que es Pedro Sánchez lanzando rayos para quemarlos esos. Y vio que en YouTube tenía más de 1 millón de visualizaciones. Claro, ese es el problema, pero alguien lo está financiando. Es decir, en este caso es Estados Unidos, que está irradiando toda su estrategia de toxicidad en la opinión pública en toda Europa, y ya con dinero, que no es simplemente, lo sacaba el otro día Financial Times, que no es con todo lujo de detalles sobre esa financiación del movimiento de extrema derecha, que son los que realmente se han apoderado de la red social y de YouTube en particular. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a saludar a Lorena Carramolino. Hola Lorena, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Porque te has acercado a un acto en el que va a participar el presidente del Gobierno, a quien escucharemos cuando intervenga, en la presentación de una red de refugios climáticos. Eso es, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a clausurar la presentación de la red de refugios climáticos. Es una medida que se encuentra dentro del Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Acaba de entrar ya en este acto en el Ministerio para la Transición Ecológica, también acompañado por la ministra Sara Agesen, y se espera que Sánchez vuelva a pedir y a poner en valor ese Pacto Nacional por la Emergencia Climática que rechazan tanto PP y Vox. Es algo que lleva exigiendo durante semanas. Ayer, recordemos, lo volvió a hacer desde el puesto de mando en Navaluenga, en Ávila, por los incendios que afectan
a nuestro país, tanto en esta provincia como a Toledo, Madrid y Castellón. Precisamente después el presidente viajará a Castellón para acudir al puesto de mando en Valduso y seguir desde allí la última hora del fuego en esta provincia. Bueno, Lorena, quédate pendiente, creo que el acto ha comenzado. Sí, acaba algo que quiero poner en valor. Sí. Es nuestra apuesta decidida por un pacto país. Un pacto frente a la emergencia climática que presentamos desde el Gobierno hace prácticamente un año, en septiembre del año pasado. Vamos a esperar a que intervenga el presidente del Gobierno. Esta idea del Pacto País es algo que ya nos trasladó la semana pasada, aquí en Hoy por Hoy, la vicepresidenta tercera, Sara Jessen. Y mira, pues me viene muy bien, Mariola, para trasladaros esa discusión política en torno a la necesidad de que exista un pacto de Estado, un pacto país, un pacto nacional, un acuerdo nacional, como decía Feijóo. Porque es curioso que aquí el Gobierno y el PP, cambiando la nomenclatura, están hablando de lo mismo, básicamente, ¿no? Pero se produce esta paradoja política, que es que, aunque hablan de lo mismo, no encuentran el lugar en el que ponerse de acuerdo sobre algo en lo que estén de acuerdo. Mariola. Sobre la necesidad de generar un pacto de Estado acerca de un problema que está calificado como emergencia, no debería haber discusión alguna. Cuestión distinta es si tenemos ahora las condiciones políticas para que ese pacto se materialice. Y a todas luces parece evidente que no, con una concepción de la política como la que tenemos aquí, que es que la oposición considera que al gobierno le quedan 3 telediarios y por tanto no debe de aprovechar ninguna posibilidad de darle oxígeno, y un pacto de Estado sería, en esta mirada de la política tan pobre y tan reducida, sería dar oxígeno, y por lo tanto no debemos también hacer análisis político dentro de los escenarios reales, y ese espacio para el pacto de Estado yo creo honestamente que no se da. Desgraciadamente deberíamos seguir insistiendo en ello porque es lo razonable, es lo que necesitamos, es lo que la sociedad se vería beneficiada, y la política es esa herramienta que hace que la sociedad viva mejor. Pero necesitamos un ecosistema político donde la información no genere desconfianza, donde la realidad no se discuta. Es que partimos, Pedro, de la idea de que se discute la realidad. Hay quien niega. Partías tú de esa premisa. Están los negacionistas y además conviven en la discusión como si su planteamiento fuera igualmente válido, ¿no? En fin, es desesperante porque nada invita a pensar que eso vaya a ocurrir cuando estamos necesitados de que eso ocurra. Claro, Carlos y luego Maros. Sí, además es que yo creo que en España se ha establecido una especie de antítesis en el sentido de que muchos piensan que por hacer pacto de Estado no se puede hacer oposición. Ya. Es que es compatible y debe ser compatible. Hay una serie de asuntos que trascienden a los gobiernos. El cambio climático no va mucho más allá que Pedro Sánchez o el próximo gobierno Estamos hablando de probablemente el mayor reto que tiene la humanidad en muchísimo tiempo. Es decir, porque está transformando las sociedades. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular se equivoca en el sentido de que puede seguir a oposición y puede seguir criticando al gobierno en muchos aspectos, que seguro que tiene razón y seguro que hay motivos para hacer una crítica al gobierno. Pero los asuntos de Estado realmente están ahí, y uno de ellos es el cambio climático. Por eso no entiendo mucho la estrategia del Partido Popular, entre otras cosas porque si la política deja de ser útil, la gente deja de creer en la democracia. La política es el instrumento que nos hemos dado los humanos, como decía antes Mariola, pues para negociar la convivencia. Es decir, gracias a la política podemos tener unas sociedades articuladas en torno a la convivencia. Es decir, y cuando tú destruyes la política porque no quieres hacer la política, porque simplemente quieres derribar al gobierno, pues entonces deja de ser útil. Y si no es útil, los ciudadanos desconfían de la democracia, porque no resuelve sus problemas. Y el cambio climático está ahí, te guste o no te guste. Luego, pues se puede discutir incluso, aunque sea por parte de algún ignorante, diciendo que el hombre no tiene nada que ver con el cambio climático. Pero el cambio climático se ve simplemente con las medias de temperatura. Si es que no hace falta tampoco ir a Harvard ni ir a la Sorbona para entender que el cambio climático está aquí. Luego podemos discutir, y yo creo que no tiene ninguna discusión, porque los científicos hay un consenso absoluto que el hombre tiene que ver con el cambio climático. Pero bueno, incluso dando por hecho de que alguien puede pensar que no, que legítimamente, aunque sea desde la ignorancia,
si hay un cambio climático, que es evidente que las sociedades, que en Europa se ha llegado a 45 grados en algunas ciudades europeas del norte de Europa, pues tenemos un problema serio. Y por eso la irresponsabilidad y pensar que es incompatible hacer oposición con pacto de Estado, creo que es una auténtica tragedia desde el punto de vista político. Entiendo que es que la legislatura está ya en ese impasse. No, pero llevamos así toda la legislatura. Ya lo sé. Pero ahora el PP está diciendo, pues es que esto está agotado, está muerto, y lo que tiene que hacer es acabar mañana y no terminar, ¿no? Y esto, pues digamos, hace como de disolvente de los espacios pequeños mínimos en los que hay cierto consenso. Monrosi. Yo, evidentemente, claro, sería deseable un pacto de Estado. Los dos principales partidos de este país encargados de la gestión de las administraciones públicas, pues deberían estar ya sentados en la mesa mirando qué hacer mañana por la mañana, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos la información suficiente para saber que esto va a seguir siendo así, no siendo así, va a ser cada año peor. Yo creo recordar que es el cuarto verano que estoy con vosotros en la radio, y desgraciadamente cada año, vosotros lleváis mucho más tiempo, evidentemente, cada año tenemos que comentar estas situaciones, y cada año son peores. Y también ya el año pasado comentábamos que el presidente del gobierno había tomado la iniciativa de proponerle a la oposición un pacto de Estado con un montón, una batería de medidas, además urgentes, además evidentemente absolutamente necesarias, que deberían aplicar en las comunidades autónomas, que son en su inmensa mayoría las competentes en materia antiincendios, y que también en su inmensa mayoría están gobernadas por el Partido Popular. Pero ¿qué ha pasado con esas medidas durante el último año? Absolutamente nada, ni siquiera han llegado al Congreso de los Diputados. Por tanto, por parte de la oposición, yo entiendo que debe ser complicado cabalgar la contradicción de intentar sentarse ahora a gestionar un problema en el que evidentemente, porque lo dice la ciencia, porque están ahí los trabajos científicos desde hace ya muchos años, influye el cambio climático, sentarse a negociar una serie de medidas, una serie de políticas públicas que va directamente en contra de lo que están diciendo sus socios de gobierno en gran parte de esas comunidades autónomas. Es que acabamos de asistir en el último año a un montón de pactos de gobierno del Partido Popular con gente que dice que esto es un invento, y no solo que es un invento lo del cambio climático, sino que los incendios se agravan precisamente por la actividad de las asociaciones y los movimientos ecologistas. Desde el punto de vista del gobierno, y subrayando que me parece absolutamente loable, legítimo y además procedente la propuesta de un pacto de Estado a la oposición, bueno, el presidente lleva un año diciéndolo. Yo no sé si es suficiente que el gobierno se lleve un año diciendo que necesita un pacto de Estado, o que sería bueno un pacto de Estado con el Partido Popular. Ya antes de que acabe el verano, el gobierno debe volver a llevar al Congreso de los Diputados una batería de medidas que resultan absolutamente imprescindibles para afrontar una realidad que es que está ahí. Tú lo decías al principio. ¿En qué lugar no deja a los que están diciendo, no solo desde las televisiones públicas, los que están diciendo bueno, pues que el cambio climático no existe? Yo creo que ante este tipo de catástrofes hay que hacerse siempre dos preguntas. La primera es si era o no inevitable, y ahí encontramos, me resulta bueno, siempre muy recurrente, ¿no?, el paradigma de el fenómeno de la Dana en Valencia. Muchas veces este tipo de tragedias no son estrictamente inevitables, pero lo que sí son inevitables son sus consecuencias y la magnitud de la catástrofe de su gestión, ¿no? Tenemos información, insisto, tenemos análisis científicos desde hace décadas que dicen que ya nos están diciendo que el verano de 2027 va a ser peor en cuanto a incendios, en cuanto a temperatura, en cuanto a condiciones climatológicas. El año que viene va a ser peor que este año. ¿Qué están dispuestas a hacer las administraciones públicas para paliar las consecuencias de eso? Y sobre todo, tenemos la información y también tenemos los recursos. Las comunidades autónomas tienen más dinero que nunca. Estamos hablando ahora de un contexto de la Unión Europea para hacer frente a los diferentes desafíos de las guerras de los últimos años, de miles, de cientos de miles de millones de euros de dinero público que están a disposición de los gobiernos de la Unión Europea.
y ahora también, por tanto, de las administraciones públicas españolas. Por tanto, no es un problema de que no tengamos información y no es un problema de que nos falten los recursos. Claro. Es un problema, como en tantas cosas, de voluntad política, de poner encima de la mesa que esto ya es una prioridad para la vida de la gente, porque es que nos va nuestra forma de vida y la vida de la gente en que seamos capaces de paliar mejor los incendios que están por venir, que, como decimos, van a ser peores que los que estamos viviendo ahora. Voy contigo, Carlos, enseguida, Sí. Pero déjame que salude a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que teníamos comprometida con ella esta llamada. Delegada, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Pedro? Buenos días a todos. Creo que a las 10 hay convocada una reunión del Centro de Coordinación, del CECOPI, que son, por cierto, unas siglas con las que ya nos hemos familiarizado, para hacer el seguimiento del incendio de Valldeuso. Más allá de lo que se actualice a esa hora, delegada, por los datos que usted tiene, ¿cuál es la situación a esta hora de la mañana después de la noche? Bueno, en este momento tenemos alrededor de unas 7.000 hectáreas de las que está el incendio activo. En este momento ha avanzado un poco en hectáreas con respecto a ayer. Es muy importante que en el día de hoy consigamos contenerlo, para que no, si avanza en los puntos donde los tenemos un poco más abierto, sí que podría tener una continuidad hacia el Parque Natural de la Sierra de Espadán, y entonces ahí sí que podría ampliarse bastante más el perímetro. No obstante, tenemos muchos medios, hay muchos medios aéreos en este momento actuando sobre la zona más vulnerable y más débil, y por lo tanto vamos a intentar que durante el día de hoy se pueda contener. Claro, quería preguntarle por los medios, porque uno puede pensar, está en la magnitud de los incendios de Ávila y Madrid, ¿no?, que buena parte de los medios del Estado están centrados en frenar el avance del fuego, que no sé si hay para otros incendios como el de Valldeuso. No, en este momento tenemos una gran capacidad de medios aéreos, hasta 25 medios aéreos están actuando, 14 de ellos son medios del Gobierno de España, del Estado. La verdad es que incluso ya ayer, desde las previsiones iniciales que teníamos desde el propio Ministerio, ya doblamos el número de medios, tanto aéreos como también incluso humanos, que estaban previstos para este incendio, porque sabíamos del potencial que tenía. Por lo tanto, sí, es verdad que hay en todo el país estamos viendo la gran cantidad de incendios, especialmente los que están sufriendo en Madrid y Ávila, pero desde luego el incendio de Castellón en este momento está teniendo el apoyo también de otras comunidades autónomas, pero por supuesto todos los medios del Estado, como te digo, están a pleno rendimiento. La gente que está desalojada, que fue evacuada de sus municipios, todavía Más de 16.000 personas tenemos, sí. Todavía no puede volver, ¿no?, a sus casas. No, durante todo el día de hoy, hasta las 12 de la noche del día de hoy, están tanto los municipios, que son ya 18, porque ayer evacuamos los últimos dos municipios, como los que están confinados. Todo mantiene exactamente igual. Tenemos más de 65.000 personas confinadas, porque los 3 municipios confinados son quizá los 3 municipios más grandes de la comarca, y el resto son 16.000 que están desplazados, muchos de ellos por sus propios medios, y hay otros están en 4 puntos de la provincia de Castellón, donde están siendo atendidos por la Cruz Roja con todos los medios. Claro, delegada, porque el reto ya no es solo evitar que el fuego siga avanzando o que entre en ese parque natural, es un reto también de organización, atender a toda la gente que tiene que salir de sus casas. Y por supuesto, aquí también ha sido un gran despliegue por parte de la Guardia Civil, en este caso, que ha hecho un excelente trabajo sobre todo por lo que comentabais antes, tal y como estamos viendo ahora, los incendios llevan un potencial y una fuerza enorme, y las previsiones que yo recuerdo de cuando yo inicié hace 4 años de ser delegada del Gobierno, las previsiones avanzaban en una previsión de 12 horas, ahora en apenas 2 horas ha cambiado absolutamente la imagen,
y ya el fuego es capaz de arrasar en cuestión. Ayer, por ejemplo, nos pasó en apenas 2 horas casi 3.000 hectáreas y eso significa que avanzan con tanta rapidez que cuando se tienen que provocar los desalojos se hacen en tiempo récord, ¿no? Y ayer, y especialmente anteayer, que fue el día donde más evacuaciones se produjeron, los trabajos de la Guardia Civil, las policías locales, la Protección Civil y los propios alcaldes y también la ciudadanía, que dio desde luego un ejemplo también de civismo y de poder hacer yo creo que esta ya es una cultura de la protección civil que desgraciadamente vamos a tener que aprender, y especialmente en la zona del Mediterráneo, donde estamos viendo que la vulnerabilidad es extrema. A las 8 de la mañana la alcaldesa de Valldeuxó nos contaba cómo empezó todo, cómo hay un primer conato, que les avisan, que va allí la policía municipal con sus extintores, se acerca a ella, van los bomberos, consiguen apagarlo y en ese mismo momento les avisan de otro conato en otro punto del municipio que ya no se pudo contener. ¿Tienen ustedes alguna versión, algún dato más sobre cómo se originó este fuego? Bueno, el Seprona está investigando y está tomando también declaración a personas que puedan servir como testigos para esclarecer los hechos. Desde luego, lo que sí es evidente, y esto parece claro, que no es fruto de consecuencias naturales y por lo tanto vamos a dejar que el Seprona haga todo su trabajo de investigación y en las próximas horas yo creo que podremos tener algo más de información. Por lo tanto, de momento no se sabe si fue fruto de una negligencia o de una voluntad criminal, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, por lo tanto yo creo que esta parte sí que es importante que dejemos que el Seprona lo pueda, porque es verdad que hemos visto, se han publicado vídeos y yo aquí en las situaciones de emergencia hay que luchar también contra otro elemento, además del fuego o de las condiciones naturales, que es la desinformación, y las hemos sufrido, yo les aseguro que las he sufrido en situaciones muy complicadas como fue la Dana de Valencia y sí que pido a toda la ciudadanía que siempre intente informarse por los canales oficiales y por los medios de comunicación serios y veraces. Pues Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, buenos días. Carlos, que pedías antes la palabra. Sí, quería poner énfasis, decía antes María, lo del Pacto de Estado. Uno de los puntos centrales del Pacto de Estado planteado por el Gobierno hace ya bastante tiempo tiene que ver con la educación medioambiental. Este país, de luego, se destaca por muchas cosas. Hemos ganado hasta el Mundial del Fútbol, pero de luego no por nuestra educación medioambiental, y eso se demuestra en la poca influencia que tienen, lo diría casi nula, los partidos ecologistas. Mientras en otros países hay un debate sobre el mundo verde, sobre el futuro de nuestros ecosistemas, de nuestros bosques. En España no hay prácticamente debate, solamente cuando hay algún tipo de incendio. Yo creo que la educación medioambiental es fundamental y eso es lo que podría evitar muchos bulos. Lo comentábamos hace unos días en el Hoy por Hoy, cómo es posible que los incendios, la falta de inversión en prevención, gastamos más del doble en extinción que en prevención, que ya eso lo dice todo, si no pase factura en términos políticos, en términos electorales. Probablemente porque tenemos muy poca educación medioambiental. Y yo creo que tenemos que hacer como país un esfuerzo tremendo precisamente por eso, porque los mejores agentes contra los incendios somos los ciudadanos, somos los que tienen campo, tienen terreno, que compran muchas veces miles de hectáreas y luego no dedican parte de sus recursos a desbrozar. Y eso es un coste que tiene que asumir. O cuando alguien compra 15.000 hectáreas o 20.000 hectáreas en Andalucía o 500 hectáreas en cualquier otra zona de España, tiene que desbrozar, y el ayuntamiento de turno, si ve que no se desbroza, tiene que multar. Pero claro, ¿qué ocurre? Hay muchos intereses creados alrededor de la inversión que puedes hacer en esa zona. Por eso la educación medioambiental es fundamental, y yo creo que eso sí que forma parte del Pacto de Estado, porque de esa manera no puede ser que salga gratis decir que el cambio climático no existe, no puede ser que salga gratis que se invierta más en extinción que prevención, no puede salir gratis que alguien desprecie absolutamente el campo simplemente por razones de tacticismo electoral. Me parece que la educación medioambiental es fundamental para resolver esto que estamos hablando. Sí. Fíjate, yo creo, Pedro, que tiene sentido plantearnos para qué sirve un pacto de Estado y desde ahí ir hacia el análisis acerca de si estamos en condiciones de poder seguir reclamando algo que vaya o no a ocurrir. Yo creo
y no sé si lo compartís, que un pacto de Estado sirve sobre todo para mandar un mensaje a la sociedad, un mensaje de la clase política donde se certifica la voluntad de trabajar juntos para hacer frente a un problema en el que hay consenso, primero de la existencia del problema y segundo de la gravedad del mismo. Y luego respecto a las soluciones puede haber matices y puede haber aproximaciones en función de las distintas actores políticos distintos que pueden en llegado momentos ser complementarios. Por eso ha habido en un momento determinado en este país un pacto de Estado sobre terrorismo, por eso ha habido en determinados momentos un pacto de Estado sobre violencia machista, y por esta definición del para qué sirve un pacto de Estado es muy difícil que haya un pacto de Estado sobre las consecuencias del cambio climático, porque es que hay actores políticos hoy en España que niegan el origen y la realidad del problema y por lo tanto niegan la gravedad del mismo y por lo tanto no están dispuestos a certificar una necesidad y una voluntad de trabajo conjunto, aun cuando las soluciones al abordaje del mismo puedan tener matices, porque obviamente no hay una única manera de abordar ni la extinción de incendios, ni el incremento de la temperatura en la vida del planeta, porque no solo podemos hablar del cambio climático y de la emergencia climática para referirnos a los incendios, es que va a haber un momento en el que si no abordamos esto con cierta celeridad y cierta asertividad, es que va a ser imposible la vida en determinadas partes de España. Es que ya no estábamos hablando de incendios, estamos hablando de la vida en este país. Disculpa, Monrosis, fíjate, pero además es que lo malo, insisto, en la idea de que es que da votos. Es decir que el cambio climático no existe, da votos. Da votos bueno, a ese tipo de comportamientos. Es decir, algo está fallando en nuestra sociedad para que alguien que dice una auténtica estupidez, pues al final diga que eso forma parte de la cultura woke, pero, es decir, son cosas que uno no es capaz de comprender. Pero fíjate, Carlos, a mí me preocupa menos este apunte que tú señalas, en el sentido de que de momento esos votos que da, esas posiciones, no constituyen una mayoría de país. Siguen siendo opciones minoritarias. Vos le dan 60 diputados en muchas encuestas ya, ¿eh? Bueno, de 350 sigue siendo una posición radicalmente minoritaria. Desde la cultura democrática y desde la aproximación a los problemas sin negar la realidad de los mismos, deberíamos ser capaces de combatirlo. A mí el problema no es Vox, para mí el problema es el Partido Popular, que es una opción de gobierno y que tradicionalmente ha estado en ese mensaje a la sociedad de certificar la voluntad de los políticos con capacidad de gobierno para afrontar determinados problemas de manera conjunta en la necesidad de abordar el problema, aunque haya matices en las soluciones. Para mí el drama, la emergencia, está en la posición del Partido Popular. Bueno, a ver, antes no le daba la palabra a Carlos, ahora no se lo doy a Monrosi. Haciendo amigos esta mañana. Haciendo amigos. De momento me voy librando. Todo perdonado. Como siga así, Monrosi no vuelve el quinto verano, ya verás. Se queda en el cuarto. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Mariola Lourido, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Bueno, a Mariola le pedí ayer que reuniera algunos de los bulos que están merodeando la información respecto a los incendios, ¿no? Uno de ellos, lo mencionaba yo antes, no nos dejan limpiar el monte, no nos dejan desbrozar, no nos dejan recoger leña. Bueno, la ley de montes y la Agenda 2030 de los ecologetas, que es como llaman así a los ecologistas, no dejan a los ganaderos y agricultores limpiar el monte. Esto es algo que se está diciendo, Mariola. Falso. La ley de montes, aprobada por el gobierno de Aznar en 2003, dice lo contrario. Exige la limpieza de los montes a los propietarios privados y a los ayuntamientos y delega en las comunidades autónomas la vigilancia para que la limpieza se cumpla y les reclama planes anuales para la prevención de incendios. Se exige, sí, evidentemente, durante los periodos de riesgo de incendios,
Hay que pedir autorización para realizar quemas o para emplear maquinaria que pueda producir chispas. La Agenda 2030 no es una ley y, por lo tanto, ni autoriza ni prohíbe nada. Es un compromiso internacional de las Naciones Unidas para proteger los ecosistemas terrestres y la gestión sostenible de los montes, Pedro. También se dice, en España siempre ha hecho mucho calor y el cambio climático es una excusa del gobierno. Es falso, Pedro. La crisis climática está multiplicando de forma exponencial los efectos de los incendios forestales, las olas de calor, las sequías, las lluvias torrenciales alteran el equilibrio de los ecosistemas. Según análisis científicos, el cambio climático hizo 40 veces más probables y un 30% más intensas las condiciones que favorecieron los incendios forestales del año pasado en verano, que fue catastrófico. También los últimos 4 años han sido los más cálidos desde que hay registros y desde 1975 ha habido en España 81 olas de calor. La mitad se han producido en la última década. Y Pedro, Rubén del Campo te acaba de adelantar que estamos a las puertas de la cuarta. De la cuarta, sí, sí. Algo que también se ha dicho, los incendios son provocados para urbanizar o por proyectos industriales como minas o para poner plantas fotovoltaicas o eólicas. También falso. La ley de montes prohíbe el uso de los montes quemados para urbanizar o para cualquier tipo de proyecto económico durante un plazo de al menos 30 años. Solo existe una excepción desde la reforma de la ley en 2015 que dice por razones imperiosas de interés público de primer orden que deben ser aprobadas por la comunidad autónoma. Más cosas que se dicen. Detrás de los incendios hay tramas terroristas o incendiarias. No es verdad, falso. Todas las investigaciones policiales y judiciales han desmontado en los últimos años estas versiones, muchas veces políticas, de que hay auténticas tramas de terroristas forestales provocando los incendios, ¿no? Núñez Feijóo, siendo presidente de la Xunta, también se apuntó a esta falsa tesis, dijo que había terrorismo incendiario. Y lo recordabais también que todavía el año pasado propuso una medida estrella que era un registro de pirómanos, cuando los pirómanos solo causan el 2% de los fuegos. La mayoría de los incendios sigue siendo de origen humano, es verdad, pero se trata de accidentes, imprudencias, una avería de un coche que termina en un incendio, una barbacoa, quemas mal controladas, uso de maquinaria agrícola indebida. Y hay estudios que apuntan a que los rayos son también la principal causa de los mega incendios que estamos viendo, así que de momento nada de tramas organizadas. Y una última cosa que se dice, la gestión de los montes es un caos de competencias, nadie sabe lo que tiene que hacer. Falso. El reparto de competencias está muy claro según la Ley de Montes, aprobada, como decimos, por Aznar en 2003 y reformada por Zapatero en 2006 y por Rajoy en 2015, sin cambios sustanciales. La vigilancia sobre la limpieza y conservación de los montes y la gestión de la prevención y extinción de los incendios corresponde a las comunidades autónomas. De hecho, todas tienen sus propias leyes de montes con su propia normativa. Por ejemplo, la Ley de Montes de Madrid la hizo el último gobierno de Joaquín Leguina en 1995. Fíjate. Ya llovió. Bueno, ya llovió poco. Sí. El PP lleva gobernando en Madrid 30 años sin reformar ni actualizar esa ley, hasta que hace 3 meses Ayuso, el gobierno de Ayuso, ha presentado un proyecto de reforma con el objetivo oficial de preservar sus montes y prevenir sus incendios forestales. Bueno, pues parece que está claro, ¿no? ¿Quién tiene las competencias? Las comunidades autónomas. Pues sí. Gracias, Mariola. A ti, hasta luego. Vamos a acercarnos a ese acto de la Red Española por los Refugios Climáticos. De la magnitud del desafío que tenemos presente. Hemos avanzado, sin duda, pero es evidente que debemos redoblar nuestros esfuerzos. Está interviniendo el presidente del gobierno en ese acto. Está superando año a año a las previsiones científicas. Al mismo tiempo que nuestra preparación y nuestra concienciación aumentan, también en consecuencia lo hace la magnitud y la dimensión de la amenaza a la que nos estamos enfrentando. También sabemos que la protección frente a la emergencia climática no llega por igual a todo el mundo. Antes lo han dicho los expertos y las expertas, todos somos vulnerables en algún momento dado a la emergencia climática y, por tanto, la crisis climática afecta
con más fuerza a quienes son más vulnerables. Y todos a lo largo de nuestra vida podemos ser, en efecto, luego les vulnerables. resumimos lo que ha dicho el presidente del Gobierno en este acto de la Red de Refugios Climáticos. Estábamos hablando de bulos. En las últimas horas se ha viralizado un vídeo en redes sociales en el que unos vecinos gritan a unos bomberos de la UME que están abandonando el pueblo. ¿Sois vosotros el mismo camión que he visto ahí arriba? ¿O es otro? ¿Sois los mismos? Y ya en lo que es la línea de arriba, lo que es la vía de... Ahí ya no hay nadie. ¿Y entonces dónde vais a esperar al fuego cuando llegue? El fuego está ahí, ¿no has visto las llamas? Mira, no te grabo, que me atropellan, me cago en la hostia puta, Bueno, en realidad lo que estamos viendo no es un camión de la UME abandonando a esa población, es decir, es un fragmento de 38 segundos que no muestra el conjunto del dispositivo ni las órdenes que en ese momento estaba recibiendo la unidad a través de la cadena de mando. Los bomberos, los militares piden que se entiendan estas situaciones, que no nos fijemos solo en estos vídeos cortos que manipulan la realidad, que son utilizados convenientemente por los difusores del miedo y del odio para que la gente, vuelvo a utilizar el verbo, se encabrone más. Javier Ruiz Martínez, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Pedro? Bueno, pues esto es así, el vídeo se ha viralizado y todo tiene una explicación y un contexto. Sí, y esta mañana la verdad que cundía cierto desánimo también aquí entre los equipos de extinción con vídeos como este que son, la verdad, también para que se encabronen ellos un poco. 38 segundos que no explican nada, es más, ensucian la labor de los operativos que se dejan la salud contra las llamas de 15 metros en pendientes de hasta el 30% de desnivel, en un microclima que provoca el incendio con vientos enormes, con sensación térmica de 50 grados, solo para que un desalmado publique luego este vídeo para atizar a los que están apagando el fuego. En todo caso, vamos a tratar de explicarlo. Los militares de la UME, como el resto de los dispositivos de intervención, están obligados por ley a cumplir las órdenes que les están dando los mandos. Luego es verdad que toman decisiones sobre el terreno, incluso en el último momento. Por ejemplo, acercarse a una zona donde no tenían que ir. Pero avanzan, se retiran, entran, salen, y cuando los vemos moverse en el incendio están siguiendo instrucciones de la cadena de mando. Tienen normas operativas, tienen acceso vía radio a una evaluación continua del riesgo para ellos, para la población y para el resto de recursos desplegados, y en los vehículos esa radio les indica dónde ir, pero también, que no se nos olvide que son personas, cuándo tienen que parar, cuándo tienen que descansar. Nos lo ha contado uno de los bomberos que ha estado en uno de los frentes del fuego. Todos estos días que están hablando de que si estamos ahí parados, tal, no sé qué, pero que también tenemos nuestros tiempos de descanso y necesitamos descansar, claro. Estamos trabajando en el incendio y tenemos tiempo para comer el bocadillo, porque date cuenta que son jornadas de 12 horas, 14 horas alargadas y al final tienes que descansar, comer, beber y tratarte, es que miles de cosas. Pero cuando estás 6 horas ahí enfrente de llamas dándote el fuego, entiendo que al final pues la gente tiene que parar, hidratarse y recuperar fuerzas para seguir con el incendio. Así que este vídeo aislado no es la historia completa, ni de lejos, ni cuando algún desalmado publica vídeos de un guardia civil o de un UME no haciendo nada justo en ese momento en el que le está grabando. Eso tampoco es la historia completa. Nos falta la información que manejaba seguro el mando de ese camión en ese momento, los protocolos que estaba siguiendo, y en todo caso, como en otros muchos casos, nos toca no quedarnos solo con la impresión, con ese fragmento viral, sino con la verdad. Sin duda. Gracias, Javier. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Y gracias a Carlos Sánchez, María Urrea y José Enrique Monrosi. Te debo una, Monrosi, para la próxima. No pasa nada. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.